Muchísimas gracias a todos ustedes por continuar conectados. Ahora nos corresponde presentar la segunda ponencia de la tarde, no sin antes dar las siguientes recomendaciones. La siguiente conferencia será estructurada en dos partes. La primera será la exposición del ponente, la cual tendrá 40 minutos de duración, y la segunda tendrá una duración de 15 minutos. Esta servirá para responder las preguntas del público. Las preguntas deben ser colocadas en la caja de comentarios de cualquiera de nuestras transmisiones, tanto en YouTube como en Facebook. Nuestro equipo estará atento para registrar y seleccionar sus dudas. Si les fuera posible, a la hora de colocar su inquietud, escriban su nombre, ciudad, país y la institución a la que pertenecen para saber desde dónde nos ven y con quiénes estamos contando. Ahora sí, a continuación, quiero dar la bienvenida al representante de Business Matching Corporation, IBM, reconocida empresa multinacional estadounidense de tecnología y consultoría. Carlos Higar Delgado, PTech Industry Programmer Manager Perú y Ecuador en IBM, quien en esta ocasión estará a cargo del caso de éxito de nombre Impulsando las habilidades del futuro PTech y Open PTech. Agradecemos su participación y le solicitamos que active su micrófono para iniciar con su presentación. Bienvenido. Muchas gracias, Catherine. Primero que todo, quiero agradecer por la invitación. La verdad que es un gusto poder compartir con ustedes, compartir con tantos compañeros docentes que nos estarán viendo a nivel nacional y también internacional, sobre la importancia de la educación al pensamiento computacional, y en particular yo lo que quiero compartirles hoy es un poco el trabajo que, como mencionas, venimos haciendo en IBM, tanto a nivel en el país, regional, y bueno, es un proyecto también a nivel mundial. Sobre todo, y quería hacer la introducción como parte de la responsabilidad que tenemos como personas, como parte, bueno, también empresarial que existe en las compañías, ante la necesidad de un caso que yo creo que va a ser muy interesante de ver cuál es realmente el impacto en la brecha que existe de talento, de desarrollo de distintas competencias en nuestros estudiantes, y tratar de ver cómo podemos ayudar en este sentido para el desarrollo de nuestros alumnos y también para el desarrollo de la calidad de vida también de nuestra sociedad. Voy a empezar a compartir la pantalla. Okay. ¿Me avisas, por favor, si es que se está viendo correctamente? Así es, podemos verte. ¿No pueden verme? No, sí, estamos pudiendo ver. ¿Y estás viendo la pantalla como la presentación completa o mi pantalla? Eso no estoy seguro. Estoy viendo tu presentación. Sí, estoy viendo la presentación completa. Me aparece arriba una línea azul. Quizás eso es de tu computadora, pero la verdad sí está muy bien la visualización. Perfecto. Sí, entonces perfecto. Muchas gracias. Ya, entonces arranco. Como ya mencionaste, bueno, yo soy Carlos Hilgard. Mi puesto en IBM del Perú es Industry Program Manager PTech Perú y Ecuador. Básicamente soy el coordinador del lado de IBM de este proyecto, que, bueno, hoy en día es un proyecto a nivel mundial. Y quiero contarles cómo este proyecto busca responder a una realidad que la verdad que nos apela mucho y que es imperante, más allá del nivel empresarial. Yo creo que a nivel social es de tener mucha consideración, muy relevante, y quiero presentar algunos estudios que probablemente ya los han mencionado algunos, acerca de esta tendencia del mundo actual de un avance tecnológico, cambios muy acelerados, y cómo nosotros podemos favorecer en la educación con nuestros estudiantes. Tan solo para empezar con un poco de data, según el Foro Económico Mundial, el 42% de los empleos van a necesitar nuevas capacidades como la analítica, el pensamiento y diseño, capacidades personales, resolución de problemas complejos y más. Es como le decimos un reskilling, una nueva adquisición de habilidades, tan solo para el año 2022. O sea, esto, pensar aquí nomás, a 2 años vamos viendo, bueno, este año se ha hecho evidente cómo hemos tenido que aprender muchas nuevas habilidades digitales para estar al día, digamos, para nuestros trabajos, de repente utilizando pues, los medios tecnológicos. En los próximos 3 años, también se estima, este es un estudio de Hilo,
que hasta 120 millones de trabajadores en las dos economías más grandes van a necesitar una capacitación para adaptarse a los nuevos empleos creados o modificados por la inteligencia artificial. Tan solo viendo, bueno, pues que también encontramos que la inteligencia artificial y robots, bueno, pues para no asustar a nadie, también se dice, y este es otro dato del Foro Económico Mundial, que va a crear tantos trabajos como los que probablemente vayan a cambiar. Pero acá lo que nos habla es de una dinámica en la que no podemos quedarnos quietos. El mundo está cambiando y nosotros tenemos que capacitarnos, digamos, estar al día de este cambio para que, digamos, esas nuevas profesiones que, por ejemplo, la inteligencia artificial va a generar, también podamos ser capaces de conseguirlas. Ahora bien, otra data es que el 22% de los jóvenes a nivel mundial no participan en educación, capacitación, empleo. Y otro adicional es que el 85% de los empleos para el 2030 aún no han sido inventados. Esto, ya cada vez que nos proyectamos un poco más hacia el futuro, vemos una transformación total, la aparición de nuevos empleos. Entonces, vamos viendo un movimiento a nivel mundial que nos habla acerca de esta transformación digital y de habilidades en todo sentido, que es como un movimiento, es como una corriente a la que no podemos quedarnos atrás. Un poco ahora aterrizándolo a la región. Como región latinoamericana, vemos que también acá tenemos como una brecha que es bastante importante considerar. Tenemos que 1 de cada 5 jóvenes en América Latina es un nini, ¿no? No estudia, ni recibe capacitación, ni trabaja, siendo cerca de 30 millones de jóvenes. Este es un dato de la OIT. Como ustedes han estado mencionando, la importancia de la prueba PISA, que siempre nos evalúa y que pues tenemos un promedio un poco debajo del promedio de los países que pertenecen a esta alianza. Algunos nos indican que en la región, por ejemplo, esto es un dato que me llamó la atención, el promedio está 3 años por detrás en la capacidad, en la lectura, en la matemática y en la ciencia, a comparación de los otros países de la OCDE. Esto significa, en resumen, que, por ejemplo, la comprensión de nuestros estudiantes a los 15 años, a la edad esperada, no es digamos, está 3 años por detrás que la de repente estimada a la que debería tener. Eso significa que muchas veces no pueden comprender completamente el significado de un texto, que, por ejemplo, también pueden tener ciertas dificultades en el análisis matemático, entre otros. Entonces, vamos viendo pues, que acá hay un problema, ¿no? Que tenemos que ver cómo enfocamos una solución. Y más aún con lo que nos mencionan, que el pensamiento computacional es una nueva habilidad, digamos, que se va a evaluar en estas pruebas, pero que no estamos de repente trabajando para formarnos en este sentido. Y otro dato, bueno, más adicional, que incluso ya lo mencionaron, pues es esta brecha específicamente en desarrolladores, en toda el área tecnológica, de 1.2 millones de personas en América Latina. Ahora, aterrizando aún más, nos vamos al Perú. Hablando de nuevo esta cifra de los ninis, tan interesante acerca de las personas que ni estudian ni trabajan, vemos que hay 1.4 millones en el país, siendo 19.2% de la población. Esta es una cifra muy preocupante, siempre viendo que hay una brecha entre el acceso tanto a las posiciones laborales, tanto hacia las carreras, digamos, a los estudios, y vemos que hay una serie de problemas detrás. Otro problema que podemos ver es, o sea, así como vemos que hay muchas personas de repente desempleadas, vemos que también hay muchas dificultades, por otro lado, por el lado del sector empresarial, en conseguir a las personas con las habilidades adecuadas. Les es difícil. Dicen 47% de las empresas peruanas enfrentan dificultades para contratar a personas. Hablando del problema de las habilidades socioemocionales, la experiencia laboral, también temas de competencia y habilidades técnicas, la carencia de estas habilidades. Y que, por ejemplo, esto es un dato de Senati, que necesitamos 300.000 profesionales técnicos, pero al año solamente egresan 100.000. Entonces, vamos viendo pues que hay como mucha, de repente, necesidad por el sector empresarial, pero hay carencia en las habilidades y también carencia en la formación en el sector educativo. Y bueno, y hay en carreras de tecnología, menciona Cisco, que hay un déficit de 17.000 estudiantes.
Este año salió la Política Nacional de Educación Superior Técnico Productiva para el 2030. Es como un plan, una ruta de trabajo que a mí me pareció muy interesante el análisis que hacen y grafica claramente un problema que tenemos que enfrentar. La oferta formativa está muy enfocada como una pirámide hacia las universidades. El 65% de la oferta formativa o del ingreso, de la demanda de estudiantes, de ese 30% de estudiantes que terminan secundaria y que acceden a la educación superior, porque el otro 70% no lo hace, de ese 30%, la mayoría se va a las universidades. Lo que digo, es buenísimo que vayan a las universidades. Pero vemos que hay una disminución tan solo del 20% a institutos tecnológicos, 11% a técnico productivo, 2% a institutos pedagógicos y 0.28% a otros. Ok, vemos esta realidad, pero cuando vemos la demanda en el sector laboral, y esto va a generar como una separación, es que realmente la demanda del sector a nivel profesional universitario es del 6.5%. Y vemos una pirámide invertida. Entonces, y profesionales técnicos. Técnicos es una demanda que es 4 veces mayor aproximadamente a la demanda que existe en universitarios. Es decir, tenemos muchos más universitarios que lo que realmente la necesidad empresarial requiere. Eso, obviamente, además de generar brechas, pues muchas veces pues, los universitarios cubren profesiones que de repente están sobrecapacitados, o hay una carencia de la formación técnica, y la formación técnica muchas veces es más rápida, es más urgente. Y bueno, y la educación básica, digamos, también como una demanda laboral existente, pero que, digamos, nos habla de la brecha que necesitamos también en mejorar la educación técnica, y también yo diría como darle un significado como lo positivo que es. Si comparamos con países como Estados Unidos, como algunos países en Europa, nosotros tenemos 10% de esta población que accede a formación técnica, mientras que, por ejemplo, en Alemania o en Estados Unidos, como les digo, es cerca del 40%. Entonces, vemos que hay una brecha, y que al haber esta brecha muchas veces también genera que no hay el talento adecuado y, por tanto, desempleo. Este estudio me parece muy interesante, más que estudio de esta política nacional, que es muy profunda. Habla, por ejemplo, de algunas soluciones como dar una oferta formativa de ciclo corto en oportunidades laborales, mejorar la orientación vocacional de los estudiantes, la oferta formativa y laboral, promover la innovación e investigación, obviamente, para el desarrollo, y mejorar también la accesibilidad de los estudiantes a la educación. Acá yo menciono la accesibilidad y la transitabilidad, es decir, cuántos realmente de nuestros estudiantes pueden acceder, tienen las posibilidades económicas y también formativas para acceder a la educación superior. Y la transitabilidad es algo que también me parece muy interesante, que es muchas veces hay estudiantes que empiezan la formación técnica desde jóvenes y pudieran acceder y de repente acelerar un poco ese proceso formativo, hablando de la educación técnica desde la escuela secundaria. Y acá hay un tema que yo menciono que voy a desarrollar más, pero que es el tema de las alianzas. Las alianzas entre el sector público, privado, tanto de escuelas, de institutos o de universidades, y de empresas privadas y del sector público, son fundamentales para saldar esta brecha. Ahora bien, esto que les voy a hablar está muy centrado, de hecho, en el Foro Económico Mundial y también el Banco Internacional, de Desarrollo Internacional. Hablan mucho acerca de cómo tratar de responder, perdón, el Banco Iberoamericano de Desarrollo, hablan mucho acerca de cómo saldar esta brecha, cómo trabajar en ella. Entonces, hablan en el trabajo de las habilidades necesarias para el sector. Habla acerca de cómo podemos ir acelerando desde las aulas secundarias la formación de nuestros estudiantes en habilidades tanto blandas como las técnicas, buscándolos ayudar a la inserción. O sea, no es simplemente buscar trabajo por buscar trabajo para los estudiantes, pero sí permitirles que, pues, cuando ellos finalicen su proceso formativo, realmente tengan puertas, tengan oportunidades y tengan las competencias para tener éxito en el siguiente nivel, tanto de una educación mayor o de una posibilidad de oportunidades laborales. Y con esta brecha también se habla mucho de la necesidad de hacer un reentrenamiento, es decir, hay personas que necesitan volver a ser capacitadas, o mejoramiento de habilidades, es decir, que ya tienen unas capacidades pero que también tienen que elevarse, como
acá menciona la necesidad de la participación de los empleadores, es decir, del sector productivo, las empresas, que puedan recoger información de cómo diseñar estos planes de trabajo, puedan diseñar planes de implementación y evaluación en la capacitación, diseñar programas e iniciativas de cofinanciamiento, es decir, de apoyo mutuo, y también bajo un enfoque de gobierno integral que se involucre en este proceso. Y acá todo esto yo lo voy mencionando porque poco a poco voy a ir mostrando cómo esto es algo que después nosotros buscamos responder con el mismo modelo PITEC. Necesitamos formar alianzas, esto es lo que les mencionaba hace un momento. Muchas veces vemos cuando tratamos de hacer algún trabajo, tanto en el sector educativo, de repente en el sector privado, a veces estamos como en silos, ¿no? Como en islas, cada uno haciendo un programa, o de repente pues es un poco difícil, puede ser un poco más burocrático, quizás generar espacios de encuentro y cooperación. Pero algo que realmente noto y que es muy beneficioso es hacer alianzas, tanto dentro del mismo país, entre las distintas instituciones, por ejemplo, sea el Ministerio de Educación, sea con una empresa privada, sea con escuelas secundarias, con institutos técnicos superiores o con universidades, generar redes de apoyo y, como ustedes también están mencionando, difundir la educación en distintos tipos de iniciativas. Y estas alianzas, nosotros yo creo que tenemos la ventaja, y lo digo por experiencia propia, porque yo vengo trabajando con un equipo que está en toda Latinoamérica, tengo compañeros excelentes para ello, con los que podemos compartir ideas, con los que podemos trabajar juntos, diseñar programas e implementarlos como una red latinoamericana, además que tenemos la facilidad de compartir el mismo idioma. Entonces, muchas veces nos podemos quedar en ciertas políticas, pero así como en este congreso que tenemos exponentes de distintos países, incluso de Europa, de Argentina, etcétera, que he visto que somos muchos, podemos seguir trabajando en generar alianzas que nos ayuden a mejorar la educación, nos ayuden a hacer trabajos de impacto en la calidad educativa que brindamos a los estudiantes. Y así que bueno, eso yo creo que es un aspecto crucial, y aprovechar las herramientas digitales que existen hoy en día, por ejemplo, para el aprendizaje virtual y las nuevas tecnologías que este año han sido muy relevantes para la capacitación, la educación misma, el trabajo, ha sido vital, o esta misma ponencia que estamos realizando. Claro, tomando conciencia de las limitaciones. Tenemos una gran limitación de conectividad y también digamos, los equipos necesarios para la conectividad en el país. Entonces eso pues, es algo en lo que se tiene que poner mucho enfoque, porque al final el desarrollo de estas habilidades digitales nos abre puertas a acceder a mucho más contenido educativo, y que a la vez pues, es como se hace un círculo que se autopotencia, ¿no? Acá hay un estudio de Accenture y Forge, que es una institución para también el desarrollo de las habilidades en jóvenes. Hablan que esto está estudiado y está identificado para que el desarrollo de la fuerza laboral en América Latina pueda mejorar, sobre todo pensando en jóvenes. Se pueden trabajar programas con pasantías, experiencias de aprendizaje temprano, emparejar habilidades con las demandas existentes y proyectadas del mercado. Es decir, ya, digamos, el mercado va influenciando también, diciéndole un poco todo el camino formativo, oye, estas son las habilidades que vamos requiriendo en el camino. Y podemos hacer colaboración entre empresa y escuela. Podemos desde un momento vincular digamos, llevar experiencias tempranas que nos ayuda a que los estudiantes conozcan lo que viene después, que se formen para la vida, no solamente pues que se queden como en su isla hasta que salen al mundo cuando acaban la secundaria, sino que vean el mundo desde que están en el proceso y digan, esto me gusta, esto quiero, y también obviamente se les acompaña en una formación humana, es decir, cuál es su propósito, qué es lo que quieren llegar a lograr, y esa motivación, todo ese sentido, significado en su formación, los motive y les dé las oportunidades también para desarrollarse mejor como personas y profesionales. Bueno, incentivos fiscales es otro aspecto que nos recomienda, pues para también, digamos, fomentar que las empresas participen en este camino, mejorar la educación vocacional a nivel técnica, a nivel secundario, aprendiendo de otras prácticas que se dan también en otros países. Acá hay un estudio que me pareció muy interesante del BIT, que es un estudio que se llama Minerva Co-op Model,
que habla mucho acerca, ¿no?, de combinar el mundo académico con experiencias laborales tempranas que les dé experiencias significativas. Eso es, yo diría que hace mucho match, mucha conexión con lo que les voy a hablar acerca del trabajo que venimos haciendo. Y finalmente, yo creo que se necesitan empresas con propósito. Empresas, y yo creo que esa es una de las demandas que tenemos los millennials hoy en día, es donde trabajemos, que vayamos a hacer un impacto en la sociedad. Y las empresas con propósito buscan hacer un impacto social y además pues que sea así como un círculo de beneficio mutuo, en la que la empresa mejora también el ecosistema en el que funciona, y esta mejora educativa y social también hace una retroalimentación a la misma empresa. Un poco más para profundizar, espero no estar tomando demasiado tiempo, quiero hablarles de un estudio de las habilidades del futuro. He visto varios estudios muy interesantes. Les quiero compartir P-TECH como una red en la que estamos presentes en 28 países y con muchas escuelas, que voy a entrar en detalle después. Se hizo un estudio en todas las escuelas, digamos, que hay a nivel mundial, viendo cuáles son las principales habilidades que se requieren en el sector laboral de las empresas que vienen trabajando con estas escuelas, y se identificaron estas 7 habilidades de modo genérico. Entre ellas podemos ver comunicación, colaboración, autodominio, pensamiento analítico, emprendimiento, liderazgo responsable y agilidad y flexibilidad cognitiva. Estas habilidades se buscan como base trabajar en todos los, digamos, en los colegios en los que está P-TECH, para que los estudiantes, al tener estas habilidades, puedan tener unas mayores posibilidades de inserción laboral al finalizar todo el programa. También podemos encontrar las habilidades para la vida. Habilidades socioemocionales, cognitivas, digitales, por ejemplo, que las habilidades digitales también muchas veces comprendemos todo el uso de las nuevas herramientas y tecnologías, y una habilidad que yo considero que es crucial, aprender a aprender. Hoy en día tenemos acceso a, pues, no sé, a toda la información, a Google, ¿no?, por medio de Internet, pero realmente cuánto tenemos la propia habilidad de aprender a aprender, de autorregular nuestro aprendizaje, nuestras emociones, enfocarnos hacia metas, propósitos y generar realmente un aprendizaje personal. Las habilidades básicas, que son muy necesarias, obviamente son base, digamos, propiamente de todo el aprendizaje posterior, como verbal, matemática, y me pareció interesante lo que propone el CEPAL como la informática, ¿no? Alfabetización de hoy. Es decir, hoy si no tienes unos ciertos conocimientos de temas de informática, y también acá consideraría lo que menciona el pensamiento computacional, del análisis de los procesos, para generar soluciones, probablemente no vamos a entender muchas de las tecnologías, herramientas que vamos a utilizar en el futuro. Entonces, sí lo veo como algo muy crucial de desarrollar. Y hay una propuesta, pues, del Banco Interamericano del Desarrollo de las habilidades del siglo XXI, así las ha llamado, que está, bueno, son 21. Entonces, autoconocimiento, resolución de problemas, perseverancia, pensamiento crítico, motivación, han puesto mindfulness, que es una, ¿no?, está creciendo bastante la tendencia al mindfulness, vivir el momento, el presente, la conciencia plena, mentalidad de crecimiento, fundamental, liderazgo, emprendimiento, ética, empatía, habilidades digitales, creatividad, comunicación, colaboración, ciudadanía global, aprender a aprender. Entonces, podemos ver muchas similitudes en estas habilidades, pero nos van dando un norte de hacia dónde tenemos que considerar la formación de nuestros estudiantes. Entonces, nosotros a partir de estas habilidades podemos crear un plan, una ruta de formación en las escuelas y también después en los institutos para formar caminos, pues, de desarrollo profesional. Este es un informe también de Accenture Research, bueno, que les mencioné hace un momento. Proponen un camino, lo mencionaré de forma rápida, que hacen como algunas habilidades socioemocionales que ayudan a las personas también a su desarrollo frente a todo este cambio digital que venimos viviendo. Entonces dicen, aprender a ganar. Primero, lo básico, alfabetización, aritmética y conocimientos digitales. El segundo paso, construir el know-how de tecnología. Una vez que sabemos esto, aprender a tomar las herramientas necesarias para manejar las tecnologías y también los datos. Después de esto, aplicar WICU, es decir, trabajar en equipo, en colaboración, desarrollar nuestras habilidades socioemocionales como inteligencia social y emocional, liderazgo y autorregulación.
Una vez que tenemos estas habilidades de trabajo en equipo, podemos empezar a resolver los problemas, crear y resolver. Entonces, resolución de problemas de forma creativa y con pensamiento crítico, toma de decisiones, planificación, emprendimiento. Finalmente, nos lleva hacia la curiosidad, apertura, aprender a lo largo de la vida. Esta es la mentalidad de crecimiento, que nos lleva constantemente a estar con esa mentalidad dispuestos y motivados a seguir aprendiendo, a saber que nunca es suficiente y además a saber equivocarnos. Es decir, saber que nos podemos equivocar, no pasa nada y seguimos aprendiendo, porque muchas veces eso es una mentalidad que nos estanca, si es que pensamos que nos equivocamos y hemos fracasado. Finalmente, bueno, ya está la especialización en el trabajo, pues las herramientas propias digamos, que existan digamos, en el trabajo específico. Ahora bien, con todo este marco, viendo esta brecha, este camino de habilidades, vemos cómo el modelo PITEC, que les voy a mostrar a continuación, calza muy bien. Yo diría casi perfectamente con esta brecha de habilidades que existe. El modelo PITEC significa Pathways to Technology Early College High School. Empezó en Brooklyn, Nueva York, el año 2011. En respuesta de lo que se veía como una necesidad de poblaciones vulnerables que no tenían acceso a una formación superior. Entonces se empezó a trabajar con jóvenes desde la secundaria para motivarlos a la formación, al estudio, para conseguir títulos de educación superior, digamos, un poco más acelerada, pero además que les abra puertas, oportunidades. Es así que este modelo se replica a nivel mundial. Y lo que hace es que los estudiantes de últimos años de escuela secundaria empiezan a avanzar sus estudios superiores para así terminan la secundaria motivados por seguir estudiando y a su vez van acelerando la formación y van consiguiendo oportunidades y experiencias tempranas de trabajo. Así consiguen un título técnico y también finalizan la secundaria y pues se van insertando en conseguir oportunidades. Esto además se busca que sea un título superior sin costo que les asegure el ingreso a las industrias STEM en crecimiento o continuar y completar sus estudios superiores en otro tipo de institución educativa. Ciertas piezas que son muy importantes en este modelo es que haya liderazgo gubernamental, es decir, que las políticas públicas existentes y financiación existente también ayuda a eso, ¿no? Son escuelas secundarias públicas, entonces ya hay una financiación que viene del Estado y también idealmente la educación terciaria, es decir, la educación superior también sea gratuita o se puedan buscar formas para ayudar a los estudiantes a acceder a estas carreras, para que sea sostenible. Bueno, acá el financiamiento público, como les menciono, para que pues los estudiantes puedan enfocarse en estudiar y realmente tengan esa oportunidad que muchas veces no tienen. Capacidad de replicación, bueno, todo este sistema y este marco les permita pues que se puedan dar en más de una escuela y que a la vez las escuelas puedan tener distintas empresas o industrias, socios de industria le llamamos nosotros, que ayuden a la implementación de este proyecto, a la identificación de las habilidades, al acompañamiento de los estudiantes de manera temprana. Y un intermediario responsable es un aliado opcional que nos va a ayudar a que esta implementación se dé, acompañar las fases y pues adherirse a estos principios que vamos indicando. Nuevamente acá respondo a lo que les iba mostrando anteriormente, la alianza tripartita, y ya veo que me quedan unos cuantos minutos, así que voy a tener que correr un poquito. Alianza tripartita, es decir, es muy importante la alianza entre la escuela secundaria, la educación superior y la industria para que juntos trabajen el camino desde inicio hasta fin en el acompañamiento al estudiante, tanto en la identificación de habilidades, en el desarrollo de actividades, nosotros le llamamos como el camino de aprendizaje que se va llevando en todo el proceso, porque si, por ejemplo, necesitamos estudiantes que sean desarrolladores de software, pues desde la secundaria se les va ayudando a desarrollar, pues, por ejemplo, el pensamiento computacional o las habilidades interpersonales que los van a ayudar a su formación continua. Y ese mapa de habilidades identificado desde la industria se implementa un programa formativo acompañando al estudiante, también con visitas, experiencias, charlas, mentorías y finalmente, acá como lo ponemos, se busca que incluso los estudiantes puedan hacer prácticas o puedan tener una prioridad de empleabilidad. Y todo esto se busca que sea de un modo gratuito. Obviamente todas estas condiciones no son fáciles de conseguir. Es un trabajo constante que tenemos que ir buscando en cada uno de nuestros países. Como les comento, yo voy viendo esto en Perú y en Ecuador y vamos trabajando arduamente para poder conseguir las condiciones para ello.
Nuevamente, este modelo innovador, PTEC, ofrece una transición fluida, ¿no? Entonces ayuda al estudiante desde la secundaria a la educación superior y a la vida profesional, con un título reconocido en el sector y sin costo. Entonces acá tenemos a los 3 intermediarios que son claves en este proceso: la secundaria, la educación superior, o digamos los estudios técnicos superiores, y la industria. Lo que les comenté hace un momento es, identificamos las habilidades, y hace un momento hemos hablado de las habilidades del siglo XXI. Entonces, identificamos las habilidades y las que van a ser necesarias, por ejemplo, en la industria, sea una industria automotriz, sea una industria de aviones, sea una industria, porque tenemos aliados en otros países como Volkswagen, American Airlines, Oracle, Bosch, y entre otras muchas, que cada una va identificando las habilidades requeridas en este modelo y empiezan a trabajar toda la ruta de aprendizaje. Les dan experiencias laborales tempranas o de experiencias simuladas también a los estudiantes para que ellos puedan conocer cómo es el mundo profesional, tengan acompañamiento de mentorías, de expertos, les indiquen cuáles son las habilidades también que les pueden ayudar, tengan una formación acompañada, además de la formación desde la escuela, también, o la formación técnica que muchas veces adelantan desde la escuela, puedan aprender ciertos cursos, talleres que los ayuden a desarrollarse en distintas habilidades identificadas. Y finalmente, pues puedan hacer bien prácticas, digamos, basadas en estas habilidades, y se les ayude a conseguir una posición o un empleo, sea en esta empresa o en otra empresa del mercado. Se busca ayudar auténticamente a los estudiantes a conseguir nuevas oportunidades. Como les digo, esta red está presente en 28 países a nivel mundial. Ya tenemos más de 600 empresas que están ayudando en este modelo, más de 300 escuelas PTEC en el mundo, más de 400 graduados de esta formación. Uno de los ejemplos es que en la primera escuela se vio un 400% en el aumento de la tasa de graduación. Al parecer había muchísima deserción en esta escuela, y pues esto le generó una motivación a los estudiantes. Y bueno, ya se han dado IBM ha dado más de 500 pasantías remuneradas o prácticas, como lo podríamos decir en Perú, también a los estudiantes de este modelo. En Latinoamérica contamos con 600 alumnos, apenas hemos empezado el 2018 con Colombia y Brasil, donde están más avanzados. En México el 2019, en Argentina las escuelas empezaron el 2020, y en Chile también. Y en Perú y en Ecuador estamos trabajando para empezar con las actividades a partir ya del próximo año. Entonces estamos haciendo distintas alianzas, como con Fe y Alegría, también con Junior Achievement, para ver la posibilidad, pues, de encontrar sistemas educativos de calidad, bueno, Junior Achievement y la DREC, para poder tener colegios y institutos de educación superior de calidad que permitan que repliquemos el modelo con todos los principios que les vengo contando, y bueno, y otros países adicionales en los que vamos a seguir creciendo. Ahora también tenemos la iniciativa Open PTEC, y ya, esto va a ser, veo que estoy con el tiempo. Entonces, Open PTEC es una plataforma de aprendizaje digital y gratuita para estudiantes entre 14 y 24 años. En verdad puede entrar cualquier persona, que además tiene recursos para docentes e insignias digitales reconocidas por la industria. Es decir, tenemos cursos cortos y largos que ayudan a las personas a desarrollarse en distintas temáticas tendencias. Por ejemplo, ciberseguridad, blockchain, ciencia de datos, inteligencia artificial, design thinking, agile, habilidades profesionales, computación en la nube, programación. Y de hecho, esta plataforma apenas tiene medio año y cada vez se está cargando de más cursos y más cursos. Y esto impulsa a los estudiantes a conocer estas nuevas tecnologías, a desarrollarse también profesionalmente y pues mirar un poco de las oportunidades que van a tener más adelante. Y es una inscripción gratuita, abierta. En verdad, cualquier persona puede registrarse, así que yo creo que es una oportunidad muy interesante. Tan solo para mencionarle un poco los datos de impacto que vamos teniendo con esta plataforma, a nivel mundial, tras medio año vamos 150.000 usuarios, en Latinoamérica 47.000, y en Perú ya vamos 6.000 usuarios. Este es un poco cómo se ve la plataforma cuando uno ingresa. Y esto, tan solo para mencionarles, son insignias digitales. Es decir, una persona ingresa a la plataforma, puede llevar estos cursos. Por ejemplo, acá he puesto algunos que tenemos cursos en español y cursos en inglés. Entonces, los que están en español con insignias son trabajando en un mundo digital, habilidades profesionales, fundamentos de ciberseguridad,
y aplicaciones, digamos, los fundamentos para encontrar mi primer trabajo. Estas 3 están en español y están certificadas, entonces uno trabaja, son como 6 horas, y puede recibir como una certificación virtual que uno lo puede postear en su LinkedIn o lo puede poner en su currículum de vida, y ayuda a los estudiantes también a profundizar en estas habilidades de las que les vengo hablando. También hay algunas que están en inglés, que acá puse un ejemplo de Data Science, ciencia de datos, o exploraciones en el mindfulness, y que, por ejemplo, muchos cursos pronto vamos a seguir sacando, estamos trabajando en sacar nuevos cursos, también, por ejemplo, en programación y en más habilidades. Así que, bueno, esto es todo lo que les quería presentar. Nuevamente, mi nombre es Carlos Hilger. Acá les dejo este es el link de PicTech, donde pueden encontrar también la información en general que les he presentado, y también podrán encontrar la plataforma. Así que, bueno, primero que nada quiero agradecerle a Colin Nicole por la invitación. Es un honor poder compartir con ustedes. Así que, bueno, acá dejo de compartir. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, tenemos unas cuantas preguntas. La verdad, tu exposición ha sido muy interesante y creo que es muy reveladora, y creo que la verdad nos sirve bastante para tomar conciencia de lo que está pasando y poder ver lo que está pasando y ser conscientes también de las oportunidades que tenemos por algunos lados. Tenemos algunas preguntas. Tenemos la primera pregunta, si es la siguiente. ¿Ya hay una recomendación tipo Computer Science 2013 de la ACM y EEE? En este caso, esta sería la pregunta, y estaría viniendo desde Paraguay. Nos preguntan si es que ya habría esto para colegios que se puedan aplicar aquí en Latinoamérica. ¿Te refieres, perdóname, del modelo PITEC para Latinoamérica, o no sé si me quedó clara la pregunta? Sí, yo induzco que es muy parecido a esto, como el tipo de Computer Science 2013, que es de la CMI y EEE, que es más que nada una normativa. Yo me imagino que también va por ese lado, si es que hay algo relacionado a PITEC que ya se puede aplicar en colegios aquí a nivel de Latinoamérica. Sí, mira, en verdad el trabajo con PITEC ya se viene aplicando en Latinoamérica, como indicaba, estamos si no me equivoco, ya estamos como en 8 escuelas en Sudamérica. Bueno, en Paraguay todavía no, estamos en México, Colombia, Perú, bueno, por empezar en Perú y en Ecuador, en Chile, en Argentina, en Brasil. Sí, esos son los países en los que tenemos PITEC en sí mismo, y para trabajarlo, en verdad pueden entrar a la misma página, o de repente por ahí están, no sé, pueden escribirme para ver, pues, qué posibilidades existen de implementar este modelo, porque requiere, pues, una industria, requiere una serie de requisitos para poder trabajarlos. La verdad que este protocolo de la IEEE no estoy seguro cuál es, pero en cuanto a PITEC, sí se está implementando en Latinoamérica. Es cuestión de, pues, de contactar, por ejemplo, IBM en la misma página web para ver la forma de trabajarlo. Por otro lado, la plataforma OpenPITEC sí la venimos implementando en bastantes países en Latinoamérica, porque es muy fácil realmente de acceder. Tan solo es entrar también a la página, mandar un correo solicitando, pues, el registro, y uno puede inscribir a su colegio y tener la disponibilidad de que sus estudiantes se registren, hacerle seguimiento a los cursos que estén llevando. En verdad es una plataforma abierta, así que es bastante fácil de generar ahí un vínculo, y también con gusto, pues, yo podría ayudarlos en este sentido. Ok, nuestra segunda pregunta es, ¿cómo adaptar a las universidades frente a los cambios laborales motivados por la tecnología? Es una pregunta desde aquí de Arequipa, Perú, de las comunidades de Cole Mi Cole. Yo creo que las universidades van viendo la necesidad de hacerlo. O sea, con la pandemia, por ejemplo, ha habido un tema de ver la conectividad, que es tan importante. Y, por ejemplo, nosotros tenemos un trabajo, tenemos una compañera que es Paloma Muro, que ve todo lo que es iniciativa académica, y va trabajando con distintas universidades para el acceso a nuevos cursos, a nuevos contenidos. Y, bueno, esto lo digo desde IBM, ¿no? Pero en verdad, yo creo que las universidades van viendo esta necesidad, porque es algo imperante. O sea, si es que las universidades no abren nuevos canales de formación, de nuevas habilidades, van a, pues, de repente tener cierta competencia con otras instituciones que sí lo van a hacer, que van a ofrecer de repente cursos virtuales. Entonces, para mí la universidad tiene un rol fundamental, porque tiene que poder dar estas habilidades, a ponerse al día,
pero a la vez la universidad pues tiene una formación muy importante en las personas, pero una formación también bastante completa que ayude al desarrollo del país. Por ejemplo, en todo lo que es la ciencia y la innovación, tiene un rol fundamental de formación que es muy profunda y que también tiene que ponerse a la vanguardia en el desarrollo con nuestros estudiantes. Así que yo creo que es un diálogo, pero lo que sí tenemos que tratar de hacer, yo diría, es ser ágiles, ¿no? Ser ágiles, abrir puertas, abrir diálogos, tratar de quitar, y ya sé que siempre lo vamos a decir, pero los temas burocráticos muchas veces pueden ser muy complicados. Entonces hay que ser, ¿cómo es growth mindset? Hay que aprender a abrirnos, a equivocarnos, a aprender, porque si queremos quedarnos en lo seguro y que todo va a estar bien, al final nos quedamos un poquito para atrás. Me parece muy interesante lo que dices y creo que se liga bastante bien con la siguiente pregunta que tenemos, que es, soy docente, pero no sé nada de programación y estoy empezando a capacitarme en ciencia de la computación. A veces la tecnología se ve algo complicada. ¿Cómo arranco desde cero con ustedes, por ejemplo? O sea, mira, por ejemplo, yo sé que ustedes están con el programa Code en mi cole, entonces tampoco es que quiero como lanzar demasiadas propaganda a nuestra plataforma, pero pueden, por ejemplo, pueden entrar y conocer un poco más de estas herramientas. Primero hay que cogerle un poco de gusto y motivación a ver qué es, porque también uno a veces puede coger y meterse a programar en el lenguaje más duro y de repente dice, esto, me choco con esto, no me gusta, pero de repente hay algunas programaciones más sencillas, programación en bloques, que de repente uno lo puede motivar un poco más, verle sentido, verlo un poco más lúdico. Toma tiempo, ciertamente yo soy psicólogo, entonces, para mí, meterme todo el tema de programación, que es algo que he venido aprendiendo desde que estoy en IBM, es algo que, claro, no me es natural, no me es súper fácil, pero voy buscando cosas que me van interesando, que me van motivando. Y también me imagino pues que con los programas que ustedes tienen van capacitando a los docentes en conocer más de estas tecnologías, en caminos de aprendizaje para poder ir profundizando en las competencias digitales. Pero también hay que tener paciencia, no es algo que se aprende de la noche a la mañana, hay que buscar también la motivación, las cosas que uno... Hay mucha tecnología, entonces hay que buscar qué cosa a uno le puede interesar más, ¿no? Yo creería que ese es un consejo para esa persona. Y gracias por la pregunta. Bueno, finalmente esta pregunta es, ¿cómo miden su impacto? ¿Cómo se mide el impacto con el programa de PITEC? Eso es una pregunta súper interesante. Como les decimos, este es un programa que es relativamente nuevo, tiene, bueno, relativamente nuevo, 9 años a nivel mundial, pero en Latinoamérica tenemos apenas 2. Entonces, nos proponemos una serie de indicadores de medición del impacto. Por ejemplo, hay unas métricas muy generales como cuántos alumnos participan, cuántos alumnos se gradúan, cuántos alumnos pasan de, pues, o sea, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es una comparación, por un lado, más superficial, entre una línea base, cuántos estudiantes teníamos antes de repente en esta institución que repetían de año, cuántos se graduaban al año de la secundaria, cuántos ingresaban a la educación terciaria, cuántos conseguían un empleo. Por ahí quizás hasta podemos ver las notas que van teniendo. Esas son como unas métricas más superficiales, más fáciles de obtener. Entonces es importante poner la línea base antes de, y con el programa ir viendo, ok, ahora cuántos estudiantes se gradúan. Por ejemplo, lo que les decía en Estados Unidos, se identificó que con este programa hubo un aumento de estudiantes que se motivaron por todo este camino, entonces se graduaron de la secundaria. De repente hubo un mayor acceso también a la educación superior. Entonces siempre hay que tomar esas métricas. Quizás es un impacto no tan a profundidad de la cualitativo, digamos, de cuáles son las habilidades que han conseguido, pero a grandes rasgos podemos ver un aumento en el acceso a la educación, en menos deserción secundaria, mayor oportunidad laboral. Cosas que vamos viendo también, por ejemplo, bueno, yo tengo un compañero que estimo mucho en Colombia, ellos vienen haciendo un gran trabajo con un colegio en Bogotá y el colegio también ha mejorado mucho, digamos, porque estas nuevas prácticas ayudan también a que todos los estudiantes hayan mejorado sus notas, todos los docentes en el colegio se hayan capacitado y hayan obtenido mejores, de repente ciertas capacitaciones que les han ayudado a mejorar sus habilidades. Entonces hace como un ecosistema que fortalece sus habilidades. Eso sería como una forma de repente. Lo que sí estamos trabajando es por buscar quizás más indicadores,
¿cómo sabemos que nuestros estudiantes están adquiriendo las competencias adecuadas? Entonces, ¿cuáles son las evaluaciones que de repente tenemos que crear? Es como cuando uno ingresa a una empresa, te toman lo que decimos un assessment, ¿no? Una prueba, una simulación, te pasas una entrevista, pasas de repente un test, pasas una dinámica. Entonces, no siempre es tan fácil hacer estas mediciones, pero sí es importante ver la forma de decir, ok, con estas pruebas estamos viendo que esta persona tiene una buena comunicación efectiva. Vemos que esta persona tiene de repente una mentalidad de crecimiento. Vemos que esta persona trabaja bien en equipo. Entonces, hay que buscar las formas de hacer estas mediciones o de repente también ciertas habilidades técnicas. Esta persona sabe trabajar bien con Excel o sabe programar en tal lenguaje, etcétera. Entonces también, la verdad que eso es algo que estamos viendo cómo desarrollar para poder también tener una medición en esto y decir, esto tenemos que mejorar o no, porque constantemente tenemos que evaluar que lo que estamos haciendo realmente sea significativo para nuestros estudiantes. Ok, tengo una pregunta. ¿Cuál fue el primer país en ser partícipe del programa? En verdad empezó en Estados Unidos el 2011, en Nueva York. ¿Y aquí en Latinoamérica? Colombia el 2018. La pregunta sería, ¿por qué el Perú no fue el primero? ¿Qué hace falta aquí? ¿Qué dificultades se encuentran? Mira, acá estamos empezando con el trabajo, pero por ejemplo, y esta es una pregunta muy chévere, porque en Colombia tienen unas condiciones legales, políticas, que son súper positivas. Ellos, los estudiantes desde la escuela secundaria, pueden empezar su formación temprana en un instituto un instituto técnico público que se llama el SENA. Entonces, el SENA en Colombia es como, bueno, no voy a comparar con alguno acá, entonces es como un instituto técnico gratuito que tiene como cierto amparo de la ley. Por ejemplo, es gratuito, entonces, bueno, obviamente los estudiantes tienen que postular, pero pueden postular, los estudiantes de PITEC ya podían postular desde la escuela, ir avanzando su formación 1 o 2 años desde que están en secundaria. Entonces, cuando terminan la escuela, ingresan. De hecho, hubo un tema también acá de alianzas en las que se ayudó a que no tuvieran que dar, por ejemplo, un examen. Entonces, se obtuvo cierta facilidad para estos estudiantes. Ingresan en el programa PITEC desde secundaria y después se insertan en la educación técnica y ya han reducido la mitad del tiempo de estudios. Entonces, eso lo permite la ley que tienen ellos, ya articular este estudio, y además es el SENA la que las capacita en la secundaria, es el SENA la que los capacita cuando acaban. Entonces, el hecho del SENA tiene mucha fuerza para posibilitar ya el modelo, por así decir, persistente y la formación técnica acelerada que tienen ellos. Y además, por ejemplo, a mí, bueno, eso habría que evaluar, no quiero entrar en temas políticos, pero en Colombia, si es que tú eres una empresa grande, tú tienes dos opciones. O le das pasantías a los estudiantes o le das prácticas preprofesionales a los estudiantes del SENA, porque hay muchísimos estudiantes del SENA, entonces necesitan buscar prácticas para desarrollarse. O tú les das prácticas o tú pagas una multa que es mayor al costo que te darían las prácticas. Entonces, prácticamente las empresas están casi que forzadas a hacer una contratación temprana de estos estudiantes. Entonces, esas condiciones motivan a que las empresas digan, en vez de pagar una multa, mejor yo formo a mi talento. Y con el modelo PITEC lo formo desde que están en secundaria, lo voy encaminando y además van teniendo experiencias, van formándose, ingresan a la formación técnica. Idealmente ya tengo un talento preparado con pues 4 años de proceso para que ingresen incluso a mi empresa, ya son personas que han tenido experiencias, ya han tenido contactos. Entonces, vemos que en Colombia es una gran experiencia por cómo las leyes disponen y también por el trabajo que se ha hecho de hacer alianzas para acelerar esto. En Perú estamos pues trabajando en la articulación, las leyes también se están desarrollando de forma técnica, por ejemplo, esta política que les mencioné, para generar también la articulación. Eso también, la verdad que justamente hemos visto que se puede hacer, pero tenemos que seguir haciendo las alianzas con los institutos, favorecer pues este diálogo, ver las formas del acceso para los estudiantes. También tenemos que ver el tema de la capacitación, fortalecer las instituciones públicas técnicas. Nosotros tenemos muchas instituciones técnicas también privadas, pero los institutos públicos técnicos también necesitan ser fortalecidos. Entonces, yo también creo que eso es algo que podemos aprender en ese sentido. Bueno, muchísimas gracias por responder las preguntas, muchísimas gracias por tu exposición en general. Le doy el paso ahora a Kenny, que nos va a presentar a alguien muy especial.